que son conocidas como BPAs, que basado en, la DPA, en las BPAs, es decir, en las buenas prácticas agrícolas, pues han surgido varias normas y entidades para certificación y poder facilitar el comercio, principalmente el comercio internacional. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Permítanme. Bueno, empezamos entonces. Permítanme, quiero ver acá una cosa. Este cuadro es el cuadro que nos sirve para evaluar el riesgo. Este cuadro está muy relacionado con algunas, yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando empezó todo el tema del COVID, empezaron a hacer estudios en cuanto a la protección, qué tanto nos deberíamos de proteger, y yo vi un cuadro muy parecido a este, solo que en lugar de decir alto y bajo, recuerdo que estaba el tema, acá alto y bajo sí, pero estaba acá el tema de dibujitos. Y acá tenían una persona sin mascarilla con otra persona sin mascarilla. Una persona sin mascarilla con una persona con mascarilla. Yo no sé si vieron eso. Entonces, estaba representando el mismo cuadro de riesgo, solo que más fáciles de entender, tratando de motivar a las personas a que usaran la mascarilla, o mejor dicho, justificada, porque acá en Guatemala la mascarilla siempre fue obligatoria. Desde que yo recuerdo, desde que empezó todo, la mascarilla la pusieron obligatoria, entonces más que todo era el tema de que vean que sí servía, ¿verdad? Entonces utilizaron precisamente cuadro de riesgo. Y entonces lo que quiere decir habla del nivel de toxicidad, y aquí en el nivel de toxicidad, en el cuadrito que nosotros veíamos, yo lo vi en prensa libre, teníamos a una persona sin mascarilla, una persona positiva, asumamos que enferma, y la exposición, entonces teníamos a otra persona sin mascarilla, entonces era alta. En este caso, en este cuadro de riesgo, lo que nosotros podemos, ya para el tema de los plaguicidas, cuando nosotros nos exponemos a un plaguicida, si nosotros no utilizamos un equipo de protección, hacia esto va el cuadro de riesgo, hacia el equipo de protección. Yo no utilizo mi equipo de protección y estoy aplicando plaguicidas. Entre más alta es la toxicidad, pues obviamente más alto es el riesgo. Igual, tengo una toxicidad alta, pero yo tengo un buen equipo de plaguicidas, entonces yo voy a tener un riesgo bajo, una toxicidad baja, pero yo me expongo, igual va a ser alto. Y el último, que ahorita les digo, porque es que a mí me tapa una barrita acá, y el último que habla de una toxicidad baja, y siempre me cubro, aunque sea la toxicidad baja, el riesgo va a ser bajo. Entonces, lo que quiere decir este cuadro, obviamente, es lo importante que es que nosotros podamos protegernos, que nosotros tengamos nuestras medidas, todas las medidas que sean necesarias de protección. Las buenas prácticas agrícolas están altamente basadas precisamente en esto, en la protección que nosotros tomamos por el tema de los plaguicidas. Así como yo les mencioné anteriormente, cuando vimos el manejo integrado de plagas, cómo surgió todo el tema del manejo integrado de plagas, por qué, de dónde vino también es importante el tema de la protección cuando utilizamos los plaguicidas, o en general el uso de los plaguicidas, es bien importante. El manejo integrado de plagas surgió por el impacto que tuvo al ambiente, a los seres humanos, a los animales, ¿se acuerdan? Todo ese impacto negativo que ocasionó. Entonces surgieron las buenas prácticas agrícolas. Eso fue en cuanto al manejo de plagas y enfermedades. Pero las personas que aplicaban, las personas que estaban alrededor, los consumidores, para protegerlos, entonces también se vio la necesidad de mejorar todo el tema del manejo del plaguicida en campo. Y
otros, digamos que fuertemente o un alto porcentaje del manejo del plaguicida y otras fuentes de riesgo también en campo que puedan ser contaminantes para los consumidores. No sé por qué no pasa esto, permítanme. Bueno, entonces el equipo de protección personal nos permite tener una mínima exposición cuando hacemos diversas actividades en campo. Y lo debemos usar, por ejemplo, desde que preparamos la mezcla, o sea, desde que, incluso cuando hacemos algún pequeño ensayo que sea solo por un momento muy pequeño, deberíamos usarlo, pero desde el momento de preparación de la mezcla, o si no hacemos una mezcla directa, sino que primero hacemos una mezcla para conocer que la miscibilidad, o sea, si se pueden mezclar, si son compatibles los plaguicidas, desde ese momento. Al aplicar, hacer las aplicaciones, también pues obviamente usamos el equipo de aplicación, la disposición de desechos, cuando terminamos, lavamos la bomba, ya vamos a eliminar si ya no va, se quedó vacío el recipiente del plaguicida, entonces toda esa manipulación. Y en caso de accidentes, si pasa algo con el plaguicida, algún derrame o lo que sea, lo primero que debemos de hacer es ponernos el equipo de protección personal. Es importante saber que existen 3 vías de penetración y una cuarta también que nos puede arriesgar, que nos puede llevar a un alto riesgo. La primera es la oral, la inhalatoria y la dérmica. La cuarta es en los ojos, que es un riesgo muy alto también. Entonces, a veces nosotros encontramos ojos, inhalatoria dérmica, oral, inhalatoria dérmica. Podemos encontrar en la literatura esa variante o encontramos ojos, inhalatoria oral y dérmica. Entonces, ¿qué debemos de cubrirnos? Tenemos que tener un especial cuidado en cubrirnos ojos, la vía respiratoria, la boca y la piel. ¿En dónde encontramos la piel? En todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario utilizar esos overoles, ahora lo vamos a ver. Bueno, la toxicidad, eso les expliqué yo la vez pasada, la toxicidad la podemos medir en dosis letal media para oral y dérmica. Dosis letal media dijimos que es la cantidad que va a matar al 50% de la población. Y la inhalatoria en concentración letal media, porque estamos hablando de gases, ¿verdad? De vapores. Entonces, otros parámetros que debemos de considerar, la irritación cutánea y la irritación ocular que puede presentarse en algún momento. Es importante que nosotros podamos monitorear este aspecto. Esto es muy frecuente verlo en campo. A ver, ¿quién ha visto esto en campo? Estas personas, esta forma de aplicación, ¿alguien lo ha visto en campo? Sí, sí. Es lo más frecuente, ¿verdad? Es lo más frecuente. Ajá. A pesar de que nosotros mejor dicho, no nosotros, sino que en Guatemala se han hecho muchas campañas para el buen uso de plaguicidas. En realidad, la mayoría lo vemos así, principalmente con los pequeños productores. El productor que tiene su comercio nacional, que trabaja solo, o que tiene tal vez, aunque están organizados, pero para comercio nacional, entonces ellos tienen menos exigencia porque el mercado nacional no exige ciertas normas de seguridad como es el buen uso de plaguicidas. En cambio, para el comercio internacional, a ellos sí les exigen
certificarse. Y si no están certificados, si no ganan esa certificación, ellos pierden clientes internacionales. Por eso es que muchas fincas sí están certificadas en el tema de campo. Hay varias certificaciones. Tal vez una de las más comunes es Global Gap, que está basada en las buenas prácticas agrícolas. Entonces, sobre esta base establecieron toda la normativa de Global Gap. Y dentro de esa normativa está el buen uso de plaguicidas porque, como les digo, está basado en las buenas prácticas agrícolas. Por eso es que ellos sí les exigen aún reclutando pequeños productores en campo, organizados, pero les compran a ellos para luego vender al extranjero, estos grupos de productores organizados, o fincas establecidas directamente de la empresa, no es que sea un cliente externo, ¿verdad? O un proveedor, mejor dicho, externo, así se llaman, así se podrían llamar proveedores externos, sino que fincas propias de la empresa para atender a los clientes. Todos ellos deben de estar certificados y por eso es que a estas fincas o a estos productores organizados nosotros sí vamos a ver que utilizan el equipo de protección, o por lo menos lo utilizan cuando hay una auditoría. No debería de ser así, pero eso se da mucho en campo, que hay una auditoría, entonces todo el mundo lo hace. Se va el auditor y todo el mundo regresa a las malas prácticas agrícolas. Se les olvida, ¿verdad? Ya no lo quieren usar. Hay muchas quejas, es muy tedioso, es muy aburrido, cuesta mucho, hay mucho calor, etc. Pero acá pueden ver ustedes, bueno, aquí tal vez, cómo está expuesto, cómo quedan ellos expuestos al usar o al aplicar los plaguicidas. Acá tenemos una comparación, es una comparación que también lo podemos ver en campo. Esta persona está aplicando hasta sin zapatos, sin ningún equipo de protección. Y este debería ser el equipo de protección que deberíamos de usar o deberían de usar cuando se hacen las aplicaciones de plaguicidas. Entonces, podemos ver cómo esta persona está completamente cubierta, completamente protegida. Permítanme, se lo voy a cambiar la posición de esto, del micrófono. Ahí está mejor. Bueno, acá podemos ver entonces una persona que está totalmente protegida. Si se dan cuenta, cara, ojos, todo el cuerpo, no hay nada expuesto. Él no tiene nada expuesto y él todo, principalmente los pies. Digo los pies porque aquí esta brisa le cae directamente a los pies. Aquí todavía medio la ropa le puede proteger, pero a los pies que va directo el plaguicida. En esta diapositiva nosotros podemos ver, se ha hecho este diagrama para poder ejemplificar o poder demostrar las partes más expuestas de una persona cuando está haciendo una aplicación. Entonces acá en esta columna tenemos la escala de exposición. La exposición tenemos desde la escala 1 hasta la última, la roja. La roja, según este diagrama, es la más expuesta. Entonces, son el lugar en donde mayormente nos puede caer un derrame de plaguicidas cuando hacemos una aplicación. Y se dan cuenta, la persona que estaba aplicando en la fotografía anterior, los pies los tenía totalmente descubiertos. Posteriormente a los pies, entonces nos vamos hacia arriba, que hacia arriba va la escala. Entonces tenemos esta parte inferior de las piernas, luego tenemos las piernas y la parte baja del codo para la mano de los brazos. Esta parte del brazo alto también la tenemos. Y esta no está identificada. La vamos a ver de todas formas en una siguiente diapositiva, qué parte de acá queda expuesta a la aplicación. Pero la parte más expuestas, aún asumiendo que tuvieran su equipo de protección, van a ser entonces en general pies,
piernas y brazos. Esas van a ser las partes más expuestas. En esta diapositiva tenemos otras partes en donde están también ejemplificando las partes más expuestas, solo que en este caso, cuando hace la aplicación, en la parte anterior es la parte de enfrente y la parte posterior sería la parte de la espalda. En la parte de enfrente tenemos entonces el cuero cabelludo de la cabeza, los brazos, la región de la ingle, los pies. En la parte posterior tenemos nuevamente la cabeza, cuello, la parte posterior de los brazos, la parte posterior de las piernas. Este diagrama no tiene identificada la parte de la espalda. Y la parte de la espalda, cuando utilizamos una bomba de mochila, es un área que también está en alto riesgo, principalmente si la bomba no está bien cerrada, si la bomba tiene algún problema de escorrentía, alguna fuga. Entonces la parte de la espalda también es una parte que está muy expuesta, tiene un alto riesgo también al aplicarlo con bomba de mochila. Entonces es bien importante considerar esta parte. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los cuidados o llamémoslo así, el ritual de protección que debemos de seguir para utilizar bien los plaguicidas? Primero dice, lea y siga rigurosamente las instrucciones de la etiqueta, pero nosotros ya vimos que hay otro lugar. La etiqueta es la información que tenemos en primera mano porque es la que está pegada al plaguicida que yo voy a utilizar. Pero yo tengo otra fuente de información que es mucho más completa y que yo debería de tener a la mano, que son los panfletos que lo vimos la semana pasada, porque incluso en el panfleto me da las instrucciones de primeros auxilios y si hay antídoto o no, todo ese aspecto. Entonces el panfleto pues me da una información más completa. El panfleto yo lo debería de tener siempre a la mano a la hora de preparar mezclas. Ahí me habla de compatibilidad, me da todas las instrucciones de uso. Entonces el panfleto yo lo debería tener a la mano, protegido, que no se arruine, porque en una emergencia es el panfleto el que yo debería de llevar, por ejemplo, a un centro de salud. La etiqueta, también dijimos que tiene información, pero es bien importante el panfleto. Incluso dijimos, si el panfleto, nosotros compramos un plaguicida y no viene con el panfleto, nosotros deberíamos de exigir el plaguicida, porque es como norma tener el panfleto, tener siempre el panfleto a la mano, ¿verdad? No podemos comprar un producto químico que pues es bien importante el uso cuidadoso de este y no tener las instrucciones. Y para los agroservicios, para ellos es prohibido vender un agroquímico sin panfleto. Muy bien, entonces veamos las instrucciones en la cadena de uso de los agroquímicos. ¿Qué más cuidados? Lo primero que hicimos fue entonces leer bien las instrucciones. Ya sabemos cómo todas las condicionantes para el uso de este agroquímico. Ahora vamos a ir empleando o vamos a ir siguiendo cierto ordenamiento para esto. Entonces, como número 1, antes de comprar el producto para la protección del cultivo, yo tengo que ver qué es mi problema. Eso lo vimos en manejo integrado de plagas, ¿verdad? Tengo que identificarlo bien, porque si no puedo hacer una aplicación para una plaga o enfermedad y puede ser que sea otra. Entonces ahí viene otro aspecto que también tomamos, ya platicamos, el tema del tiempo. Ellos están ganando tiempo, están causando más daño, están reproduciéndose y nosotros perdiendo valioso tiempo para el control y evitar que ellos nos ocasionen más pérdidas. Aparte de las pérdidas económicas que de por sí yo voy a tener
porque apliqué un producto que no era y los jornales de la persona que lo aplica, que no era, ¿verdad? Que no era lo correcto. Entonces, son muchas las pérdidas que nosotros tenemos porque no partimos de esta primera parte, de hacer una correcta identificación. Bueno, número 2, dice, al comprar el producto para la protección de cultivo, ¿qué debemos de saber? Adquirir la cantidad que va a aplicar. ¿A qué se refiere con esto? No es recomendado decir, bueno, yo voy a comprar de una vez una caja de esto, porque este producto a mí me gusta y me gusta tenerlo a la mano, entonces voy a comprar unos 6 litros, una caja que lleva 6 litros de este producto. No es lo correcto. Aunque yo tenga una bodega, un lugar en donde guardarlo, es preferible que yo compre la cantidad que vaya a aplicar. Exigir que el envase sea original y esté sellado. Esto también es bien importante. Yo no sé si quizás más adelante ustedes pudieran toparse con algún lugar o algún agroservicio que venda pequeñas dosis en algún otro envase o lo que sea, para facilitarle al productor o a los pequeños productores. Ellos abren el envase y venden estas pequeñas dosis. Esto es prohibido. Incluso hay normativa del MAGA que prohíbe hacer, por ejemplo, esto, ¿verdad? Empezar a vender a granel. Esto es totalmente prohibido. Trasvasar a envases. Hay una normativa del MAGA y está penado por la ley quien lo haga. Entonces, todo tiene que venir en su presentación original. Si los formuladores, las casas comerciales hacen presentaciones pequeñas, pues qué bueno. Pero si no, nos toca comprar el producto a la menor cantidad que ellos lo puedan vender. Normalmente, por ejemplo, en el caso de líquidos, hay octavos, por ejemplo. Hay envases que vienen en octavos y estos normalmente son las moléculas más recientes y ellas también, aunque un octavo no es tampoco tan poquitito porque estas moléculas que son las más recientes también se emplean con menores dosis. Se aplica a diferencia de las moléculas más viejas que vienen en presentaciones más grandes, pero también las dosis son mayores. Entonces, ver el envase que esté original y sellado. Esto es bien importante, que venga sellado y que venga con el panfleto. Otro aspecto importante, el envase no debe presentar daño o rotura, que no venga señales de derrame, aunque no sea él el que se derramó, debe de venir bien clara la etiqueta. No debe estar rota o sucia como lo vemos acá, tiene que estar clara. La etiqueta debe tener el número de lote y la fecha de vencimiento. ¿Quién sabe qué es el número de lote? ¿Alguien ha escuchado esto? La fecha de la fabricación, es decir, el grupo de productos que fueron fabricados en un mismo momento bajo las mismas condiciones. Exactamente, exactamente. A veces la producción se hace llevando una secuencia o una manga y se va haciendo por grupos, ¿verdad? Entonces empieza el primer grupo y empieza a hacerse, qué sé yo, la mezcla, el envasado, el sellado, el se encaja, etcétera. Entonces, todo ese procedimiento se va haciendo por grupos, incluyendo, como usted dijo, la fecha. Entonces, todo ese procedimiento se le asigna un número y cada número significa algo. Significa la fecha, la manga, el encargado, el lugar, etcétera. Tiene varios significados esos números y entonces ese es el número de lote. Entonces, si este problema, tuvo algún problema, el número de lote se emplea para todo, no solo para agroquímicos, para todos los productos que estén registrados, para alimenticios, por ejemplo. Entonces, si tuvo un derrame, por ejemplo, entonces yo ya me voy al número de lote porque tengo que ver
qué pasó acá. Entonces yo puedo decir, puedo revisar la maquinaria, el registro de la maquinaria, qué pasó con el proceso del sellado, de ponerle la tapa. Y si hay algún problema mayor, como por ejemplo contaminación en tema de yo identifico el lote y procedo a retirarlo del mercado. Yo no sé si alguien en algún momento ha escuchado algún tipo de, más que todo producto alimenticio que han retirado del mercado. Yo me recuerdo hace algunos años habían unos macarrones de los Kraft, que uno viene el queso en polvo y viene la pasta aparte, ¿verdad? La pasta para hacerla normalmente, ¿verdad? Con agua hirviendo y todo, y posteriormente el queso que venía en polvo se mezclaba con el macarrón o con los fideitos estos y eran muy fáciles de hacer. Y que todavía existen, pero que los mismos supermercados, yo me recuerdo que Walmart dijo voluntariamente vamos a hacer el mercado, es este lote, y la empresa también dijo que había que retirar este lote porque había un problema, creo que con una bacteria, no me recuerdo bien. Yo no sé si alguien escuchó esa noticia, fue hace varios años. Entonces, para esto nos sirve el lote, para dar seguimiento, y si se detecta un producto malo, entonces es mejor retirar, para la protección del consumidor, es mejor retirar el lote completo. Para eso lo usamos. Bueno, y la fecha de vencimiento, pues ya sabemos, ¿verdad? Que también es bien importante ver la fecha de vencimiento antes de adquirir un producto de lo que sea. Si ustedes van al supermercado, lo correcto es que ustedes vayan revisando la fecha de vencimiento de todo lo que van comprando. Porque pues un producto vencido ya no nos da garantía de nada, ¿verdad? Yo no sé si es de alimentos, si me va a hacer daño porque ya pasó mucho tiempo y ya, por ejemplo, aquellos aditivos o lo que le echen para evitar que se dé la propagación de algunas bacterias en el producto ya no estén funcionando, etcétera, que ya entren en proceso de descomposición. Entonces, la fecha de vencimiento es bien importante para todo lo que nosotros compremos, principalmente de consumo humano. Entonces dice, no compre producto caducado, ¿verdad? Aunque esté en oferta, si es para plaguicida, por ejemplo, si es un plaguicida, yo ahorita dije el ejemplo de una alimentación, pero si es para plaguicida y el producto ya está vencido, yo no sé si mi ingrediente activo va a tener la misma forma de acción, ¿verdad? O sea, es decir, si va a lograr matar, va a controlar la plaga como normalmente lo hace, o solo los va a dañar negativamente a tal punto que en lugar de yo controlar la plaga, voy a contribuir a que se dé el proceso de la resistencia, ¿verdad? Entonces es bien importante todo este tipo de información. La fecha de vencimiento es bien importante para no usar un producto vencido. Otro aspecto que es bien importante y que esto, quiero ver, yo creo que sí lo hablamos la vez pasada, es que el producto esté registrado. Dice aquí, compra el producto recomendado con su distribuidor de confianza, solo acepte producto del envase original en buen estado y vigentes. Debe de estar registrado. ¿Se recuerdan que en el panfleto la última información que vimos fue la fecha de registro? Sí, me acordé que sí lo hablamos. Vimos la fecha de registro cuando vimos el tema de los panfletos y dijimos que es bien importante que esté registrado, a ver quién se recuerda por qué. ¿Alguien se recuerda? Yo les puse el ejemplo del producto mexicano, el que traen de contrabando. ¿Por qué es importante que esté registrado? ¿No? Es bien importante porque cuando un producto es registrado, por ejemplo, acá en Guatemala se debe de registrar con el MAGA. Cuando el producto es registrado, la persona que está solicitando el registro debe de cumplir con una serie de requisitos. Debe de llevar todo el estudio físico-químico que se le hace al agroquímico, debe de llevar o tener la certeza, mejor dicho, de llevar
un estudio que dice que si este lleva el 50% del ingrediente activo, este va a llevar el 50% del ingrediente activo, ¿verdad? No va a decir 50 y solo 25. De eficacia. Dijimos que era el estudio de eficacia es el estudio que se hizo en campo para saber, para determinar la dosis, o sea, ver que realmente controló a la plaga que enfermedad en donde efectivamente este producto controló las 3 enfermedades y se estableció la mejor dosis, mejor y menor dosis para el control de estas 3 enfermedades. Ese es el estudio de eficacia. Entonces lleva ese estudio, lleva todos los estudios de toxicidad, y entonces da la garantía que este producto lleva este ingrediente activo, solo este ingrediente activo, no lleva o algunos otros compuestos, pero todos están registrados, y que controla esas plagas con ese porcentaje. Si el producto no está registrado, la etiqueta me puede decir cualquier cosa. Me puede decir que lleva este ingrediente activo, pero como no está registrado, yo no tengo la certeza que lleve solamente este ingrediente activo. Puede llevar otros ingredientes activos, puede llevar otros más o que sea otra cosa, o que lleve algunos otros compuestos que en Guatemala quizás no estén permitidos, o aunque en Guatemala estén permitidos, pueden ser dañinos para la salud, o puede ser que todo esté bien, todo esté, o sea, en la agricultura todo se puede utilizar, pero el producto no me dice qué es exactamente lo que lleva. Entonces, por ejemplo, hacerle un estudio de los compuestos, por ejemplo, estudio de residualidad, en mi cosecha van a encontrar otro tipo de productos que mi cliente no quiere comprar, por ejemplo. Y yo puedo decir, no, es que yo nunca apliqué eso, yo apliqué este ingrediente activo, pero este producto, como no estaba registrado, yo no tengo esa certeza y efectivamente tenía otra cosa y me ocasionó un gran problema en varios aspectos, ¿verdad? Puede ser qué problemas me puede ocasionar, perdí al cliente. Si en Guatemala tenía alguna penalización, algún producto de estos, me gané una multa. Puede ser que haya contaminado cierto lote que yo tenía destinado para cierto mercado y mejor, pues no perdí el cliente, pero me di cuenta a tiempo y entonces yo ya no lo pude comercializar. Me puede ocasionar muchos problemas. Entonces es bien importante que el producto esté registrado. O puede ser que siempre lo compré, no estaba registrado, pero nunca tuve ningún problema y de repente sí me ocasionó un gran problema como estos que les estoy diciendo. Como no está registrado, yo no me di cuenta que le cambiaron algo a la fórmula y como no está registrado, ellos no tienen ningún problema, a mí es al que me van a ocasionar problema. Entonces es bien importante que el producto esté registrado con el MAGA, o sea, en el país, porque es la garantía de que se está aplicando lo que dice la etiqueta y el panfleto. Si no está registrado, nada me da garantía. Yo ya no tengo garantía de nada si no está registrado. Yo no sé si al final me están vendiendo agua con sal. Como no está registrado, aquí me puede decir que es cualquier ingrediente activo que es carísimo y porque dicen que es rematado, qué sé yo, y lo están rematando, que es una oferta especial, lo que sea, y al final me están vendiendo agua con sal. A mí, yo ya no tengo garantía de nada, por eso es bien importante que el producto esté registrado. Bueno, y dice acá, al transportar los productos para el equipo de protección. Entonces, para el transporte de los productos también hay una normativa, que es la normativa de las buenas prácticas agrícolas en el tema de los usos de plaguicidas, es simplemente la protección a las personas y a otros organismos vivos, por ejemplo, animales domésticos. Por ejemplo, dice, los productos para la protección de cultivo pueden ser productos peligrosos si son manejados de forma incorrecta. Entonces,
que hay una normativa también para el transporte de los productos para evitar contaminación y accidentes para la persona que los esté transportando. Creo que los tengo adelante. Quiero ver en esta diapositiva de acá. Tenemos, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué debemos de hacer para el transporte de los agroquímicos? Dice, contar con una separación absoluta entre cabina y carga. Es bien importante, o sea que, y eso se da, ¿verdad? Que compran el producto y se va adelante. Lo correcto es que se vaya atrás. Dice, al transportar el producto fitosanitario, hágalo de forma exclusiva, es decir, que de preferencia esta parte de atrás se emplee solo para el agroquímico. No que aquí lleve agroquímico, aquí llevo el supermercado, aquí llevo la carne, llevo el concentrado para el perro y llevo no sé qué y no sé cuánto. Entonces, lo importante es que podamos tener un manejo exclusivo del producto agroquímico. Cuando son envases pequeños, o sea, solo es un pequeño envase, de repente nosotros pudiéramos tener algún recipiente especial para transportarlo, como por ejemplo en una caja plástica sellada por cualquier derrame, no plástica sellada para poder transportar estos, aun si solo esto llevara en el pick-up, para evitar si hay algún derrame, pues que se derrame, que manche toda la cabina, que contamine todo. Perdón, toda la palangana del pick-up. Y esto es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, no, lo correcto no es transportarlo con otro tipo de productos que vayamos a hacer compras aprovechando el viaje. Dice, voy a llevar mi supermercado, forrajes, semillas, medicamentos, hasta un cerrito que compré en el mercado. O sea, de preferencia, hacer un viaje para ¿verdad? O llevarlo lo más aislado posible, si es, por ejemplo, solo 1 litro. Luego, el tema del almacenamiento es bien importante. Incluso si ustedes se recuerdan, vimos un pictograma exclusivo que era muy, muy representativo del uso, o mejor dicho, del almacenamiento correcto de los envases de los plaguicidas. Es importante, por ejemplo, aquí dice mantenerlo en su envase original. Es importante esto porque viene bien etiquetado, bien identificado. Si nosotros lo cambiamos, corremos el riesgo que otra persona venga, no sepa exactamente de qué se trate y puede contaminarse. Entonces es bien importante esto. Si se recuerdan el pictograma que nosotros vimos la vez pasada, hablaba en un solo dibujo, pues, se pudo identificar que hablaba de fuera del alcance de los niños, o el candado, o sea, tenerlo bien resguardado y ventilado. Podemos tener un aspecto bien importante, y eso con el pequeño productor a veces, muchas veces no se cumple, es que aunque se ha hecho una campaña aquí en Guatemala, es que el agroquímico lo tiene almacenado en su casa. En su casa. Por eso, incluso yo recuerdo cuando se hacían algunas inspecciones en campo, a veces se visitaba al productor por protección con ellos, ¿verdad? Para que ellos no tuvieran almacenado su producto en su casa, sino que se les motivaba para que tuvieran algún otro lugar en donde ellos pudieran almacenar su producto, su bodeguita de agroquímicos, ¿verdad? La bodega de agroquímicos, claro que este dibujo es un dibujo en donde un pequeño productor pues no tiene esto. Hago mención al pequeño productor porque hay que ser realistas de la situación de Guatemala, y el mensaje debería de llegarle a todos, ¿verdad? No solo a los grandes, no solo al que tiene la capacidad de hacer una bodega de agroquímicos, creo que más grande que su casa. Entonces, es para todos. Entonces, es importante que ellos puedan tener acceso o sea, darles ideas para una bodega de agroquímicos, pero para fines de explicar la bodega de agroquímicos, entonces ventilada, como la estamos viendo acá, que tenga mucha ventilación,
que tenga su pictograma. ¿Este pictograma de qué es? Si yo miro este pictograma, ¿qué se me imagina? Peligro. Muy bien, exactamente, de peligro, y debe estar bajo llave, ¿verdad? Son aspectos bien importantes. Todos estos detalles que son pequeños, cuando hacemos una certificación, se cumplen porque se cumplen. Permítanme que hago acá descartar. Bueno, se deben de cumplir, ¿verdad? Aquí tenemos el equipo que debemos de tener para contrarrestar cualquier accidente en la bodega de agroquímicos. ¿Qué debemos de tener para la bodega de agroquímicos? Un extinguidor, una manguera, material absorbente y un recogedor. Permíteme, solo voy a dar ingreso a algunos estudiantes que todavía están fuera. Voy a aprovechar para ver el chat. Está bien, vale, no hay ningún problema. No se ha podido conectar. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, tenemos el extinguidor, la manguera, un material absorbente y una paleta. Veamos esto. Cuando hay algún derrame, nosotros debemos de estar preparados para poder manejar ese derrame. Por ejemplo, en las gasolineras, ustedes se han dado cuenta, siempre tienen su cubeta con arena. Algo bien importante es, por ejemplo, este material absorbente de material que estamos mencionando ahorita debería estar en la bodega de agroquímicos. Entonces, tenemos la arena. Algunos han recomendado la viruta de madera y el acerrín, como este que estamos viendo acá. Pero, por ejemplo, el acerrín es un material inflamable, o sea, el acerrín también es fácil que agarre fuego, ¿verdad? Entonces, en cambio, la arena no. El acerrín sí. Entonces, en un accidente, el acerrín hasta cierto punto, en un accidente mayor, no me puede servir o me puede, en lugar de ayudar, más perjudicar. Entonces, en lugar del acerrín, nosotros lo vamos a cambiar por arena. Y tenemos una pala que de preferencia sea de algún material quizás plástico para poder detenerlo, plástico resistente, porque si es de metal y al tratar de recoger hago una chispita y el material es inflamable, imagínense, hago chispita con la pala de metal, el material es inflamable y encima de todo tengo acerrín, entonces es mucho riesgo. Entonces puedo tener un recogedor que no sea de metal, un plástico resistente, y de preferencia voy a usar arena y no voy a tratar de limpiarlo como esta persona con agua, ¿verdad? Porque esto solo lo estoy regando, diseminando más esta contaminación. Entonces, antes de utilizar el producto, existe la ropa de protección que yo no sé, pregunto, bueno, a la escuela ustedes ya no fueron, ¿alguien la ha utilizado? Sí, ingeniera. Sí, y en la escuela no saben si les tienen a ustedes este equipo de protección. Sí. Ah, qué bueno, muy bien. Entonces, tienen que usar la camisa de manga larga, el pantalón largo, ¿verdad? No bermudas o short, botas de caucho sin forro, el forro es la parte interna, ¿verdad? El delantal impermeable que estamos viendo acá, pero todo esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Yo no sé por qué no está corriendo esto. Ahí está. Entonces, aquí podemos ver los guantes, de preferencia son guantes de nitrilo. El guante de nitrilo es un material más grueso que protege mejor al aplicador en lugar de los guantes quirúrgicos, esos que utiliza, por ejemplo, el dentista. Es mejor el guante de nitrilo
me va a proteger hasta de aquellos productos químicos que sean cancerígenos. El sombrero de ala ancha o gorra, anteojos para proteger los ojos, también la careta si fuera necesario. La mascarilla puede ser, dependiendo el tipo de producto que esté aplicando, puede ser con filtro de carbón activado para evitar que nosotros respiremos esos gases contaminantes. Acá podemos ver protección, entonces, cara y ojos, lentes y mascarilla. Voy a pasar más rápido porque es que si no, no me va a dar tiempo. Las mascarillas con filtro de carbón activado y la otra mascarilla que es la que estamos usando todos ahora. El traje impermeable, manga larga, pantalón largo, los guantes, el delantal, principalmente cuando vamos a hacer la mezcla, utilizamos el delantal. La variante del delantal es que podemos emplearlo en la parte de la espalda y ponernos encima la mochila para evitar cualquier contaminante específico en tema de la mochila, que sea por derrames, por escurrimiento de la mochila. Las botas, ¿en dónde van las botas? ¿Van adentro o afuera del pantalón? Adentro. Afuera. Afuera. Van dentro del Afuera. pantalón para que escurra el producto. Las botas, exacta, las botas van afuera porque si hay un escurrimiento del producto pasa por encima de la bota. Si yo me pongo el pantalón adentro, entonces hay un escurrimiento acá y se va directo, pasa por dentro de la bota y se va directo al pie. Y la misma pregunta con los guantes van adentro o afuera. Igual adentro. Adentro igual. Depende. En el caso de los guantes depende, porque si yo hago una aplicación, por ejemplo, para hortalizas que son pues bajitas, yo no voy o cualquier aplicación que vaya paralelo al cuerpo o hacia abajo, entonces los guantes van así como lo estamos viendo acá adentro. Pero si yo voy a hacer una aplicación en alto, la posición del brazo va para arriba y el guante está adentro, lo mismo se va a escurrir y va a ir directo al brazo. Entonces, si es hacia arriba la dirección donde yo voy a hacer las aplicaciones, entonces sí tendría que ir al revés, va afuera porque cae la gota acá, la escorrentía y va, si está por encima de la manga, entonces va directo a la manga y no entra al brazo. En cuanto a la mezcla, protegerse antes de manipular, o sea, debemos de utilizar el equipo de aplicación, leer bien la etiqueta, las instrucciones del plaguicida, todo, incluso se acuerdan que había un apartado en donde me dice el tema de mezcla, cómo preparar la mezcla, con qué son compatibles. Aquí hay algo bien importante, al sacar el plaguicida debe estar por debajo del nivel de los ojos. A veces la gente tiende a subir el producto para ver a dónde está cayendo, entonces esto debe estar por debajo del nivel de los ojos para evitar cualquier accidente con ojos y cara. Esto es bien importante dentro de las buenas prácticas agrícolas. El producto no debe estar cerca ni animales domésticos ni personas. En el área de la aplicación debemos de tener rotulada de preferencia el área de aplicación y si se recuerdan, incluso después de aplicado, hay un periodo en que nadie puede entrar. Para realizar la mezcla, para cargar el producto, para todo lo que manipulemos, debemos de trabajar al aire libre, ¿verdad? Es decir, que debe estar ventilado el lugar, si no nosotros mismos nos podemos intoxicar con los gases del producto. De preferencia no trabajar solos para evitar accidentes, revisar el equipo de aplicación. Es importante calibrar el equipo antes de usarlo. El equipo de aplicación se puede calibrar una vez y después solo se confirma la calibración
si al confirmarla cada vez que apliquemos solo se confirma, si al confirmarlo todo está bien, pues ya no es necesario volverlo a calibrar. Al hacer la mezcla, esto es bien importante, usar la cantidad exacta que indica la etiqueta. Muchos dicen, bueno, aquí está y un poquito más por si acaso. Eso es bien común en campo y un poquito más. Entonces siempre aplican, no aplican la cantidad exacta y eso no es correcto. Esto tiene un efecto, puede ser un efecto negativo en el manejo de las plagas. Entonces es bien importante aplicar lo que dice la etiqueta, incluso en la residualidad, pues obviamente. Al mover y agitar la mezcla, usar un agitador limpio, evitar la autocontaminación, ¿verdad? Entonces dice prepararse con espalda al viento, y el tema del viento es bien importante también hasta para aplicar. Yo tengo que conocer la dirección del viento para decidir si hacia dónde me muevo para la aplicación o si puedo aplicar en ese momento o no, ¿verdad? Que no me vaya a caer toda la cara o que me caiga a mí todo lo que voy aplicando. Esto es bien importante en el tema de las mediciones de la medición y la realización de la mezcla. Las recomendaciones: usar agua limpia, lejos de ríos, para evitar la contaminación de aguas, ¿verdad? Uso del EPP. ¿Qué es el EPP? ¿Alguien ha escuchado del EPP? El EPP es el equipo de protección personal, todo lo que hemos visto, el overol, los guantes, las botas, la careta, la mascarilla, todo eso es el equipo de protección personal. Entonces, de acá en adelante va a ser muy común que ustedes escuchen en campo, en fincas, el EPP. Ya no van a decir el equipo de protección personal, sino que es el EPP. Hacer la premezcla, como lo mencionaba el mismo panfleto, lo recomienda hacer la premezcla. Esto que viene a continuación es bien importante. Yo no sé si ustedes ya lo habían visto en algún otro curso, el orden de la mezcla. Si nosotros vamos a realizar alguna mezcla, debemos de conocer la presentación de los productos que vamos a mezclar y lo vamos a ir agregando con cierto ordenamiento. Si yo tengo polvos, lo primero que yo voy a aplicar son los polvos. Después los gránulos dispersables, la suspensión concentrada, la emulsión concentrada y de último los líquidos solubles. Entonces yo tengo que leer la presentación en que vienen estos, que esto se llama la formulación. Yo tengo que conocer la formulación de los plaguicidas. Entonces así voy a decidir el ordenamiento según este listado de recomendación de preparación de mezcla. Bueno, por último, viene todo el manejo correcto que debemos de hacer para manipular los envases vacíos, que lo vamos a ver a continuación. Debemos de hacer un lavado, una destrucción y colocarlos en un lugar específico. No se puede tirar. Es bien común encontrarlos también en campo tirados a la orilla de la parcela, en un lugar, pero en un lugar específico, que sea a la par de una casa o de la bodega de agroservicios, pero no tiene un contenedor específico. Entonces, lo primero es el famoso triple lavado. Aquí se colocar el volumen en un cuarto de agua, colocarlo, agitarlo. Todo este proceso de lavado se hace 3 veces. El agua que tenemos acá la podemos colocar en este mismo equipo en esta mochila. Vamos a ir lavando la mochila también. Esto se hace 3 veces. Y posteriormente, cuando termine de lavar esto, yo lo perforo para que nadie más pueda utilizarlo. Se debe de perforar, no lo vamos a utilizar para cualquier otra cosa reutilizable. No son estos porque contiene producto que puede ser venenoso, dañino para la salud. Luego de que se destruye, se coloca en un minicentro de acopio. Que nosotros lo podemos fabricar, o también se puede llamar a Agriquima y ellos lo pueden donar o hacer algún convenio ahí para tener nuestro minicentro de acopio. Luego, cuando se está llenando el minicentro de acopio, cuando ya tenemos cierta cantidad, lo podemos llevar a otro centro de acopio de Agriquima para que ellos le den el destino final a estos productos. Pero estos productos no están tirados en campo, sino que nosotros los vamos colectando de esta forma. Acá tenemos
un número para poder llamar a Agroequima y poder ver cómo podemos conseguir el apoyo de ellos para un minicentro de acopio. Y luego al final de la jornada dice lavar bien el equipo sin contaminar las aguas. Esto es bien importante. Yo voy a hacer un lavado final de este triple, ¿se acuerdan que el triple lavado yo lo apliqué? El agua lo eché en la bomba de mochila. Tengo que terminar de lavar mi bomba de mochila y tengo que tener un lugar especial en donde lavo esa bomba de mochila. Porque no lo puedo echar en cualquier lado porque no puedo contaminar ni suelos ni agua, ¿verdad? Entonces tengo que tener ese lugar especial y entonces vamos a ver el lugar especial en donde vamos a echar estos líquidos. Bueno, vamos a ver en dónde debemos de aplicar esos líquidos. Solo voy a terminar de explicar qué sigue después de esto para la protección del ser humano. Entonces, nosotros nos quitamos la ropa contaminada, pasamos a las duchas. La ropa contaminada no se lava con el resto de la ropa de la familia, se lava por aparte. Debe tener también el equipo de aplicación un cuidado especial y un lugar especial en donde almacenarlo, en donde guardarlo, en donde ponerlo después del lavado. El equipo de aplicación debe de lavarse por separado, lo que habíamos dicho, mantenerlo en buen estado. Si este se daña, no importa cuánto tiempo tenga, se debe descartar. Debemos de revisarlo siempre antes de usarlo, cambiarlo cuando sea necesario, lo que habíamos dicho. Y bueno, aquí solo algunas recomendaciones, conclusiones generales. Lo importante de usar el equipo de aplicación, usarlo siempre que vamos a hacer una aplicación correctamente, sirve para proteger la salud y el medio ambiente. Y luego habíamos dejado una pausa. ¿Qué vamos a hacer con la bomba de mochila que teníamos con el triple lavado, con esa agua con el que lavamos el envase vacío de plaguicida? Entonces vamos a utilizar un biodep. ¿Qué es un biodep? A ver, ¿quién me dice qué es un biodep? Una marca. ¿Una qué? Una marca. Una marca. ¿Pero en qué consiste? ¿Alguien sabe? ¿Lo han oído mencionar? ¿Sí o no? Bueno, lo voy a explicar. Dice, ¿Una cama biológica, ingeniera? Exactamente eso es, exactamente. Un sistema sencillo y accesible para evitar la contaminación del agua. Entonces, el biodep se fabricó en Europa, no me recuerdo bien el país, se me olvidó ahorita el país, pero se inventó en un país europeo y la idea era evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas. Entonces, vamos a ver en qué consiste. ¿Qué es el biodep? Es una estructura efectiva para acumular, retener y degradar microbiológicamente los excedentes de productos para la protección del cultivo, es decir, todos los agroquímicos, ¿verdad? Para eso se utilizó. Entonces, la cama biológica se fabrican fácilmente, que es este biodep, ¿verdad? Que es solución práctica para superar el manipulación. ¿Qué hago con esa agua contaminada después de que yo lave la bomba de mochila? ¿En dónde la tiro? Yo no la puedo tirar en un lugar especial, además de que nos va a permitir que se contamine el suelo y el subterráneo, me va a servir para ir degradando este producto químico. Esa es la idea. La idea es, seguimos siempre con las buenas prácticas agrícolas para evitar la contaminación. Dice, las ventajas fáciles y como de usar, factible, esto lo podemos hacer muy fácilmente. Mayor concienciación, dice, sobre las buenas de uso obligatorio en estas entidades certificadoras.
¿verdad? Yo debo tener esa, es muy fácil hacer, y quiero contar, este es un invento que se realizó hace muchos años, que no me recuerdo el país de Europa, así que no voy a mencionar uno al azar, no me recuerdo ahorita honestamente ese nombre, en un país europeo. Entonces, luego de que se inventó, se empezó a hacer la campaña, digamos así, del uso del biodep, de los beneficios del biodep, y los países que mayor uso han tenido, el mayor implementación en biodep fueron Argentina, creo que si mal no recuerdo fue Argentina, Perú y después Guatemala. En tercer lugar, a nivel Latinoamérica, han sido los países que mayor uso han tenido el biodep, que mayor campaña, mayor implementación en el área agrícola ha tenido. Guatemala, a través de Agriquima ha hecho un trabajo muy bueno, muy satisfactorio en el tema del buen uso de plaguicidas en estas capacitaciones que ellos han utilizado, así como también el asesoramiento para la implementación de los biodep a grupos de productores. Quien lo solicita, solo se hace la cita y Agriquima hace la visita y las charlas de capacitación gratuitamente, solo es de coordinar. Entonces, para el biodep, esta es una receta, digámoslo así, unas instrucciones muy generales. Tenemos excavar un agujero de 60 centímetros de profundidad. Este es para estas instrucciones para este tamaño, a 60 centímetros de profundidad, el bordillo de 10 centímetros, para evitar que no entre ni salga, ¿verdad? Evitar escorrentías hacia adentro, que lo sature con agua, por ejemplo, de alguna escorrentía o agua de lluvia, y no salga. También si yo aplico el líquido muy fácilmente y quiera seguir la pendiente, este líquido contaminado por escorrentía, tampoco lo va a permitir. Picar paja, trigo, cascarilla de arroz, de maíz, hacer la mezcla con el sustrato, esto que piqué, más la brosa y el suelo, se coloca la mezcla, se cubre con grama, ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Este es un agujero de 60 centímetros, el cual puede ir variando dependiendo la necesidad y la frecuencia de uso en el lugar. Acá tenemos donde se hace, donde se pica, ¿verdad? Esto que vemos acá es el tamaño aproximado de, supongamos que es esta caña de maíz, este es el tamaño que debe de ser aproximadamente de lo que voy a picar. Aquí tengo la mezcla y aquí tengo ya algunos ejemplos, el agujero y cómo queda. Vamos a seguir viendo. En la ENCA tienen ¿ustedes lo vieron en la escuela? Si tienen el biodep en algún lugar. Ah, muy bien. ¿No tuvieron ustedes la experiencia de hacer una? Ya estaba hecho. Ah, muy bien. ¿Del qué? ¿Una practicante de? Ah, ya, muy bien. Entonces, vean, tenemos acá, esto es bien importante que no lo mencionó en los materiales, es aproximadamente 5 centímetros de arcilla. Esto es un material, ¿para qué será esto? La arcilla. ¿Como no les... filtro? ¿Cómo? ¿Como algún Como filtro. filtro? Sí, puede ser como filtro, y acuérdense que también es un material poco permeable, ¿verdad? Entonces, ponemos primero la capa de arcilla y luego ya toda la mezcla, que es esta que vemos acá, el bordillo que dijimos para evitar la escorrentía. Bueno, aquí están nuevamente las condiciones, ¿verdad? Y posteriormente, luego de que se elaboró, tenemos que cubrirlo para evitar que se sature, por ejemplo, como les digo, con agua de lluvia, lo protegemos de la lluvia, entonces hay varias formas de taparlo. Este es como un microtúnel, ¿verdad? Como hacer un microtúnel y así lo tapamos. Acá tenemos otra forma con lámina, un poco más sofisticada la tapadera. Este es más grande, es una cama biológica para cuando podemos cargar este equipo de aplicación. Por eso les decía que
el tamaño va a variar dependiendo de nuestras condiciones, nuestras necesidades, ¿verdad? En cuanto a la frecuencia, lo que nosotros apliquemos, el equipo de aplicación, pues, las condiciones que deben cumplirse, la temperatura, el pH y la humedad. Aquí podemos ver ya lo están empleando, pero como les digo, es bien importante saber qué tanto se emplea, así hacer el tamaño, decidir el qué tamaño. Aquí tenemos otro y cómo lo están protegiendo de la lluvia. Y no sé si ustedes han visto en algún momento en campo o han tenido alguna práctica en la escuela sobre una mesa biológica. ¿Alguien la ha visto en campo o la ha visto en algún lugar? Esto que estamos viendo ahí, ¿alguien lo ha visto? No, Inge. Pues les cuento que yo tampoco la he visto en campo. Yo he visto solo las camas biológicas como las fotografías que les presenté anteriormente. Esta, honestamente, yo nunca la he visto tampoco, pero me pareció muy interesante. Se hace con un tonel, tiene todo el mismo procedimiento, solo que en lugar de hacer el agujero en el suelo, pues se hace con un tonel. Y por eso se le llama mesa, ¿verdad? Que en alto. La desventaja es que el tamaño de la persona, ¿verdad? Si es una persona muy bajita, puede ser hasta muy incómodo esto. Aquí tenemos el uso de esta. Vean, en lugar de tenerlo en el suelo, lo hicieron en este tonel. Y siempre con su techito. Bueno, ahora vamos a ver los límites máximos de residuo. Esto es otra condicionante dentro de las buenas prácticas agrícolas, los límites máximos de residuo, que de esto también ya habíamos estado hablando hace unos días, hablábamos de estas exigencias que se deben de respetar, principalmente en el mercado internacional. En el mercado nacional no hay quien llegue, por ejemplo, a las parcelas y les haga un muestreo y les hable a los productores, o que vaya, por ejemplo, a los mercados y que esté evaluando los productos que están en anaquel o ni siquiera en los supermercados, en donde llegue alguien y empiece a monitorear los residuos que están en las hortalizas o productos vegetales que se estén vendiendo en los supermercados y decirle al supermercado, mire, este proveedor no está cumpliendo. En Guatemala no hay, pero a nivel internacional sí lo hay. Entonces, son bien importantes para el comercio internacional, aunque en realidad su importancia radica siempre en la protección del consumidor, la protección del ser humano, pero lamentablemente en Guatemala no lo tenemos. Los límites máximos de residuo también son llamados comúnmente tolerancias. ¿Y qué es un límite máximo de residuo? Dice que es la concentración máxima del residuo de plaguicida expresada en miligramo por kilogramo. Miligramo por kilogramo es lo mismo que parte por millón. ¿Ustedes llevan química? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí llevan química. Bueno, seguramente lo vieron esto. Bueno, entonces expresada en partes por millón y que es recomendada como legalmente permitida en el alimento en un país. Los límites máximos de residuos se recomiendan como toxicológicamente aceptables. Estos no son universales, por eso les dije acá, cuando leí esto, agregué que es en un país o en una región, no son universales, sino que pueden variar dependiendo el lugar o el país, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Tenemos controlar el uso de los plaguicidas. ¿Qué es lo que se está aplicando? Se está aplicando lo que es permitido para el cultivo. Partiendo de eso, ¿se recuerdan que yo les dije que cada panfleto viene autorizado para su uso en el cultivo que está especificando ahí? Porque las pruebas de eficacia se hicieron para ese cultivo. Entonces, el MAGA, hablando de Guatemala, el MAGA lo autorizó para ese cultivo. Si no aparece el cultivo en el panfleto, quiere decir que no está autorizado para ese cultivo. Solo los que están en el panfleto. Entonces, yo con los límites máximos de residuo puedo monitorear el uso. Lo están utilizando para lo que está autorizado
y en qué dosis se está utilizando, todo eso lo puedo monitorear con los límites máximos de residuo para proteger el consumidor, porque qué tanto residuo de este químico queda en el consumidor, y para facilitar el comercio, por lo que yo les había mencionado, que el comercio internacional sí los exige. Es dentro no solo de las normativas de calidad, como por ejemplo Global Gap, sino que normativa para hacer la comercialización, para aceptarlo o no, si lo compro o no. ¿Quiénes establecen los límites máximos de residuo? Los límites máximos de residuo acá en Guatemala fueron establecidos, bueno, todos los límites máximos de residuo en general han sido establecidos por FAO y la Organización Mundial de la Salud a través del Códex Alimentarios. Guatemala también tiene límites máximos de residuo, aunque no los monitoreemos, aunque no los exijamos, Guatemala tiene sus límites máximos de residuo. ¿Y dónde los podemos ver? En el Códex Alimentarios. La Comisión del Códex Alimentarios de FAO y OMS fueron quienes establecieron los límites máximos de residuo para Guatemala y para muchos otros países. Pero Guatemala, si queremos mencionar algún límite máximo de residuo para Guatemala, va a ser del Códex Alimentarios. Si lo queremos decir para Estados Unidos tiene sus propios límites máximos de residuo. El Códex Alimentarios puede mencionar para Estados Unidos, pero ellos pueden manejar sus propios límites máximos de residuos. Tienen su institución, quien hace los estudios y los determina y los autoriza, que es el Código Federal de Regulación de los límites máximos de residuo. Para Canadá también tiene los de él, o a veces Canadá utiliza los de Estados Unidos. A veces hay variantes entre Canadá y Estados Unidos, y luego tenemos toda la Unión Europea, que tiene sus límites máximos de residuo también a través de la Comisión Europea de límites máximos de residuo. Entonces yo les decía que no todos son los mismos. Alemania tiene un valor y Japón, por ejemplo, Alemania tiene un valor bajo del límite máximo de residuo y Japón un valor alto. Para el arroz, Alemania un valor alto y Japón un valor bajo. Para el maíz, Estados Unidos alto, Centroamérica bajo, y así sucesivamente. Van variando. Por ejemplo, veamos acá. En este caso, la Unión Europea establece, permítanme que no puedo ver, ahorita lo voy a despejar acá, para ciflutrin, la Unión Europea dice que es 0.5 partes por millón, mientras que México, bueno, aquí México también, estos sí son los mismos, pero voy a ver acá este. Entonces, por ejemplo, la abamectina en papa, Estados Unidos tiene 0.05, y todos estos países, Japón, Alemania, todos estos, la Unión Europea 0.01, es diferente. Porque cada quien lo puede establecer de acuerdo a distintas variantes, como por ejemplo la frecuencia de uso del consumo de este producto. Puede ser una de estas variantes. Por ejemplo, este producto se consume muy poco, entonces yo puedo darle una mayor tolerancia porque no está dentro de la dieta diaria del consumidor. ¿Cómo detectamos estos límites máximos de residuo? A través hay análisis que puede ser específico para un producto, o un análisis para muchos productos, como por ejemplo este análisis detectó varios, que se llama análisis multiresiduos. A través de este estudio, nosotros podemos establecer la cantidad. Acá, por ejemplo, estos picos me dicen la cantidad que ha sido detectada. Por ejemplo, en este caso de acinón se detectó en una menor cantidad que que es diclorbos, que está más alto. Este es el malatión más alto. Entonces, nosotros hacemos un análisis, en este caso se llama análisis multiresiduo, o podemos solicitar un análisis específico solo para un producto. Los análisis estos, dependiendo la capacidad del laboratorio, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, yo creo que Costa Rica, no sé si Costa Rica, ellos como país, o lo mandan a Europa, lo pueden hacer con un análisis
que no son para todos los países, dependiendo mucho, cada país tiene su criterio para evaluarlo, está establecido basado en la cultura, que tanto se alimenta uno, más la dosis crónica. La dosis crónica es esa cantidad de producto químico o producto químico, del producto que comemos diario hasta que nos puede hacer un daño. Entonces nosotros lo utilizamos en menor cantidad, ¿verdad? Para que no nos haga daño. Y entonces hacemos este análisis, que como les decía es multiresiduos, si utilizamos muchos o solo algunas moléculas. Este es un cromatógrafo, es que es el que nos va a leer, o también un espectrofotómetro, que es el que nos va a leer la cantidad del químico o del producto que estemos estudiando. En Guatemala, el Laboratorio Nacional de Salud es quien hace esto, pero ellos tienen pocas moléculas. Si nosotros queremos eso es lo que les estaba diciendo, que por ejemplo en Estados Unidos y en Europa podemos medir hasta más de 150 moléculas en un solo estudio. Guatemala no tiene esa capacidad. Yo creo que Guatemala, si mucho, tal vez unas 5 moléculas. Eso es la que puede hacer. Hay la cooperativa Cuatro Pinos, es una agroexportadora. Ellos también pueden hacer algunas moléculas, pero por ejemplo las moléculas más nuevas tampoco, son muy poco lo que se puede hacer en Guatemala. Normalmente lo que uno hace, ya había terminado la presentación, lo que uno hace es entonces mandarlo a otro país. Normalmente es Estados Unidos o Europa. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniera, disculpe, ¿qué significaba el DL? No le entendí, lo oí todo entrecortado. Por favor, me repite la pregunta. ¿Qué significaba DL? Otra vez se entrecortó. ¿Qué significaba? Si quiere me lo escribe en el chat porque es que oigo muy entrecortado. ¿Qué significaba? ¿Qué cosa? Voy a poner aquí el... ¿Qué significa? ¿Qué me preguntó? Ay, disculpe. No, es que no lo entendí. Está en el chat, ingeniera. ADL, ya, gracias, excelente. Dosis letal, esa es dosis letal. Entonces, esa ADL significa dosis letal. Acompañada de un numerito, por ejemplo, si yo escribo DL 50, dosis letal media. Yo puedo encontrar DL 90, que quiere decir que el 90% de la población va a morir. DL 50, el 50%. DL 10, solo el 10%. Lo más común es que yo encuentre el DL 50, que es dosis letal media. También CL, concentración letal, que en algún momento también se los puse ahí en el tema de gases, concentración letal de CL50, concentración letal media. O sea, el 50% de la población va a morir. ¿Alguien más? ¿Solo estamos bien? Sí, ingeniera, estamos claro. Muy bien. Entonces, ya no voy a pasar lista. Nos quedamos hasta acá para el examen, que yo creo que es el jueves de la otra semana. Entonces tienen que estudiar todos estos últimos temas que vimos del segundo parcial para acá y características generales de hongos, bacterias, virus, nemátodos. Características generales. Eso es lo que entra en el final. Una consulta antes de que se corte la presentación. Bueno, no que se corte, sino que ya nos faltan, en 2 minutos nos desconectan todos. ¿Quién me puede decir? Yo el día de ayer subí 2 presentaciones a la plataforma. Me enseñaron cómo recuperar esa plataforma y la logré recuperar y ayer lo subí. Pero sí me quedé con la duda si ustedes pueden ingresar a la plataforma normal y vieron las 2 presentaciones que yo subí, que fueron las de la semana pasada. Sí, exactamente. Vaya.
Entonces quiere decir que no, yo estoy entrando, pero así como usted me dijo, Breuda, estoy entrando recuperando el curso. Me lo había quitado, digámoslo así, porque ya era un curso vencido, pero ya me di cuenta que no les perjudica a ustedes. Muy bien, entonces hasta acá nos quedamos y nos vemos el día jueves, primero Dios, de la otra semana o el día que nos toque el examen. Cualquier duda me escriben a mi correo. Pasen feliz día a todos. Sí, Nos vemos, ingeniera, buen ingeniera. día, nos vemos. Feliz día, ingeniera, gracias por todo. Con mucho gusto. Gracias, jóvenes.